Buenas tardes, tengan todos. Eh, Déjenme decirle que he estado pensando mucho sobre este asunto del saludo y eso de buenas tardes tengan todos, buenos días tengan todos, buenas noches tengan todos para el momento en el que comenzamos el programa. Pero a mí lo que me gusta es decir, oye, que hola, ¿cómo ustedes están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo van meneo? ¿Todo bien? ¿Sabes? Porque yo soy cubano, pero hay muchas personas que ven este canal que no son cubanas. Y entonces, debido a eso, mantendremos el saludo formal. Quizás le agreguemos un poco más de alegría y sería como diría el cojo. Buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes, tengan todos, amigos de YouTube. Aquí estamos conversando con Lewis Herman en el segundo capítulo de nuestra serie. Y hoy vamos a hablar de algo interesante, una leyenda, un mito interesante en los campos de Cuba, en el área de Pinar del Río. Resulta ser que había un personaje que se llamaba Roberto Bermúdez. Y Roberto Bermúdez fue lugarteniente de Antonio Maceo, uno de los próceres de la libertad de Cuba. Llegando a alcanzar muy jovencito, con 23 años, el título de coronel en el Ejército Libertador. Bermúdez era un hombre temido por los españoles, porque Bermúdez tenía la característica de ser muy cruel, muy cruel. Y habiendo dicho esta pequeña introducción sobre Roberto Bermúdez, pasamos directamente a la leyenda o el mito o la historia de hoy. Según cuenta algunos testimonios, en toda la provincia de Pinar del Río, extendiéndose hasta la mitad de La Habana, eh, existieron muchos lugares donde estaban enterrados tesoros o botijas. Estas botijas que estaban enterradas en los campos, algunas personas tuvieron la suerte de encontrarse algunas. Era producto de que en las guerras de independencia se tenía la costumbre de esconder las cosas para después venir a buscarlas. En el caso de Roberto Bermúdez fue mucho peor. Según cuentan los historiadores, Roberto Bermúdez agarraba sus tinajas, sus huacas, o como se le diga, y las enterraba en un lugar. Y siempre llevaba a dos compañeros que lo ayudaban a abrir el hueco. Pues claro, él era coronel y no quería ensuciarse, entonces llevaba a dos compañeros que lo ayudaban a abrir el hueco. En Cuba hay mucho misticismo y esoterismo, y la gente tiene la idea por sus prácticas religiosas, o la idea por la misma hechicería que llegó de Canarias a Cuba, de que la sangre sella un pacto. Entonces, Bermúdez llevaba a dos personas, estas personas abrían los huecos, cuando abrían los huecos enterraban la botija, la huaca, como quieran decirle, enterraban el dinero, y cuando lo enterraban, Bermúdez automáticamente le daba dos tiros, uno para cada uno, pa, pa, los mataba, y ponía los cadáveres encima y cerraba el hueco. Cuando él cerraba el hueco, se retiraba y marcaba el lugar, y ya él sabía dónde estaba su dinero. Él hacía esto con el propósito de que si alguien venía a buscar ese dinero, que no pudiera extraer el dinero del lugar, y si lo lograba extraer, que los fantasmas del lugar persiguieran y maldijeran a la persona durante mucho tiempo. ¿Sí? Como aquello de la maldición gitana. Bueno, y resulta ser que el Bermúdez eh, fue asesinado. No, miento. Bermúdez no fue asesinado. Bermúdez fue ejecutado por órdenes de el general Máximo Gómez el día 12 de agosto de 1988 por cometer crímenes de lesa humanidad en la guerra de independencia. Entonces,
Esta es la primera historia de Bermúdez. Dicen que Bermúdez se le aparece a las personas cuando las personas se van a acercar a sacar su botija. Y hay testimonios, muchos testimonios de personas que fueron a buscar el oro de Bermúdez y que terminaron con traumas psicológicos. La primera historia cuenta de un hombre que iba caminando y se encontró con una luz que le dijo que debía ir a buscar el oro, que él le iba a dar el oro. Y el hombre le dijo, no, pero yo no quiero nada, a cambio de que tú me vas a dar ese oro a mí. Y Bermúdez le dijo que le iba a dar el oro a cambio de un hijo. Si él le daba un hijo, él le daba el oro para que tuviera mucha riqueza en la vida. El hombre se negó, pero aún así Bermúdez le dijo dónde estaba el oro. Bermúdez le dijo que el oro estaba enterrado al pie de un árbol a la orilla de una laguna. Y el hombre dijo que no iba a dar su hijo, que él no tenía intención de hacer eso. Y le cuenta la historia a un vecino. El vecino pensó que con esta información él iba a tener el oro. Y se va al lugar por la noche. Y cuando llega al lugar por la noche, agarra su pala y empieza a excavar, a abrir un hueco. Y efectivamente encuentra unas botijas repletas de algo. Y siente una voz que le dice, ¿quién eres que vienes a perturbar mi descanso y el descanso de mi amigo? El hombre se queda así, dice, no, yo vine a buscar el oro que está enterrado aquí. Dice, ¿y quién te lo dio? No, a mí no me importa lo que tú digas, yo me lo voy a llevar igual. El hombre agarra sus tinajas, se las lleva, siente un frío que lo perseguía, llega a su casa, prende una vela, hace sus rituales y cuando rompe la primera botija, el oro se había convertido en fango. Rompe la segunda botija y el oro se había convertido en fango. Dicen los locales que el hombre, 3 días después, fue al lugar donde estaba el oro enterrado y se degolló con una mocha, dejando como precedente de que no se le podía robar a los muertos. Otra historia relacionada con Bermúdez habla acerca de otro campesino que dice que él iba a ir a buscar un oro que estaba enterrado cerca de su casa y que él sabía dónde estaba el oro. Cuando llega al lugar a extraer el oro enterrado, siente que le dicen al oído, ¿a dónde vas? No, yo voy a buscar el oro. No hagas eso, pero él en su mente peleando con esas voces que lo estaban atacando. Cuando llega al lugar y pone la pala en el suelo, siente que le dan un bofetón. ¡Pah! Y el bofetón que le dan hace que él reaccione. Y cuando reacciona, se asustó, se quedó como aturdido. Y entonces vio como una luz y la luz lo vio como que loco. Y él sale de regreso a casa. Y cuando llega a casa, se sienta y le dice, si vuelves a regresar, lo vas a sufrir. Y él decidió y tomó la decisión de nunca más volver a regresar a buscar el oro de Bermúdez. En Cuba hay muchas leyendas aparecidas, hay muchas historias aparecidas. En Cuba hay muchos mitos y muchas leyendas que hablan acerca de este tema, del tema de las personas que iban a buscar oro y personas que soñaban que había oro. Yo recuerdo que en mi barrio, cuando yo estaba pequeño, en mi escuela, que se llamaba Ramón Mordocho Miranda, en mi escuela, a uno de los albañiles que trabajaban en la escuela, se le apareció el espíritu de Toledo. Toledo era el señor que era dueño de todo el barrio donde yo vivo, que se llama así, Reparto Toledo. Y entonces este señor se le aparece el espíritu en el sueño y le dice, ve a buscar el dinero que tú sabes dónde está, que fue eso que enterramos en tal habitación donde está la escuela. Entonces el señor era un señor muy serio, era un señor muy serio y muy correcto. Y este señor no quería el oro para él.
Entonces lo que hizo fue que un día por la madrugada abrió, eh, abrió el lugar el aula de la escuela donde estaba enterrado el tesoro, lo sacó y cuando efectivamente destapó eran unos tanques plásticos que estaban rellenos de joya, dinero y de oro. Entonces este señor saca este dinero y lo dona al gobierno. Por supuesto, no vamos a jugarlo, ¿verdad? El señor se llamaba Benjamín. Eso es una historia famosa en mi barrio. Y entonces el señor se llamaba Benjamín. El señor dona el dinero. El gobierno se queda con todo ese dinero, con todo ese oro y esa plata. A él no le dieron nada. Él no recibió nada de eso. Él pudo bien haber abierto ahí porque él era albañil. Él sabía cómo quitar las losas del piso, cómo quitar todo eso de ahí, cómo sacar el oro y volver a cerrar para que pareciera que no había pasado nada. Y recuerdo que siempre pasábamos por esa aula para salir a merendar y siempre se veía en el piso el lugar donde estaba enterrado el oro. Benjamín no tomó el dinero para él. Y entonces dicen las personas que son religiosas que eso hizo que le cayera la maldición. Y el hombre murió de una forma terrible, porque el espíritu le había entregado su dinero y él no quiso aprovechar ese dinero y no quiso utilizarlo para él y entonces le cayó una maldición de enfermedad porque él le había entregado el dinero al gobierno comunista que le había quitado a ese señor sus tierras y sus propiedades y sus casas y todas las cosas con el triunfo de la revolución. Entonces así terminó la vida de este señor. Esta historia es de mi barrio, esto es una historia que todo el mundo conoce y entonces regresamos al tema de Roberto Bermúdez. Roberto Bermúdez murió ante un pelotón de fusilamiento que había sido ordenado y a partir de ahí es que empiezan a desarrollarse todas las historias. Dicen que Bermúdez llegaba y no le gustaba como tú lo mirabas y te ¡paf! Y te daba un tiro y te mataba. Y entonces así la gente así fue creando también el mito en vida de que él era un hombre malo. Dicen que Antonio Maceo, como él era su lugarteniente y le tenía mucho aprecio, Antonio Maceo le pasó la mano y él estuvo vivo mientras Antonio Maceo estuvo como protegiéndolo. Pero Máximo Gómez preparó una reunión para entregarle como una misión y él vino, llegó engañado y cuando él llegó lo aprisionaron y lo ejecutaron por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que dicen que el espíritu de Bermúdez sigue errante en toda la cordillera de Guaniguanico y en toda el área de lo que es Piedras del Río y parte de La Habana. Bueno, y espero que les haya gustado esta historia, espero que haya sido divertida y les deseo que estén bien. Supongo que los próximos videos serán un poco más largos. A mí me va gustando mucho esto de contarles las historias y contarles los mitos y leyendas de Cuba, las historias de nuestros ancestros, las cosas que componen la Vox Populi, la voz popular y las leyendas populares que se convierten se convierten en mitos, se convierten en historias, se convierten en leyendas. Pues que tengan un buen día y que todas las cosas que desean las vean manifestadas de forma positiva. Hasta luego.